Bueno, hermanos y hermanas danzantes tijeras, hago extensivo mis saludos por este medio a cada uno de ustedes. En esta semana denominado la Semana Santa, pues también los danzantes tradicionalmente, culturalmente, se ha practicado o se practica aún el denominado ensayo ceremonial, Pachabelay y Chaquiaquiay. Al respecto quisiera un poco hablar un poco de todo para de alguna forma reflexionarnos y ir entendiendo cuál es lo que nos corresponde en el mundo andino propiamente y en el mundo europeo del cual vinieron la invasión y nos trajeron la religión. Para quien habla y para muchos que entendemos el movimiento de resistencia cultural Takiungoy, que la Semana Santa es simplemente una creación para absorber energía de adoración basado en el egregor que crearon sobre el personaje de Jesús, aquel Cristo crucificado que nos han vendido y nos han programado con estos implantes denominados pecado, castigo, sufrimiento, penitencia, etc. Y construyeron iglesias sobre iglesias encima de nuestras huacas sagradas para así captar y adoctrinar a los feligreses y drenar su energía. Asimismo, nos implantaron programas de trampas mentales, como el apego, la mentira, la fascinación, lástima, la vergüenza, la culpa, el miedo. Todo esos que nos implantaron ha hecho de nosotros, pues, que desviamos el conocimiento y la sabiduría de nuestros ancestros. Y para esto queremos un poco recordar nuestra historia, pero la historia que venimos sosteniendo de boca a boca por nuestros ancestros, y no la historia escrita, falsificada, manipulada por aquellos invasores y aquellos controladores de este sistema que nos han falseado una historia antojadiza a medida de ellos. Por lo tanto, así como en otras civilizaciones, en otras culturas que tienen sus propias historias de su creación, como de la tierra y el humano, pues en la nuestra también existe en nuestro mundo andino, con nuestro propio lenguaje, con nuestra forma de entender, nuestras costumbres, tradiciones, todo ello que nos identifica como que somos del mundo andino. Entonces cabe recordar que nuestras antiguas civilizaciones
que perduraron en el tiempo, como Mu, Lemuria o Atlántida. Y de ellos, su continuación, ¿no? Somos nosotros. Entonces, hay que diferenciar, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, que habitaron y administraron esta parte de la tierra, los incas galácticos y los apus galácticos estelares, quienes pues nos enseñaron, quienes como hermanos mayores anclaron conocimiento y sabiduría para nosotros evolucionar y conducirnos. En ese sentido, cuando los españoles iban a invadir a estas tierras, ¿no? Orquestado por la religión católica, apostólica romana, que estaba representada por la familia real española, que eran títeres servientes de los arcontes. Pues en su afán de su ambicia y de querer colonizar otras tierras, pues vieron de invadir, venir a estas tierras andinas del Tahuantinsuyo. Al enterarse eso los apus, los incas galácticos, pues ellos custodiaron toda esta sabiduría andina y de las antiguas civilizaciones, los códigos, todas las formas de conocimientos, guardando en un disco solar. Y allí custodiaron y guardaron todas las formas de nuestro entender de que cómo se había creado la tierra, de que cómo se había creado la humanidad y todas las tecnologías que hasta entonces ya habían materializado. Y todo eso, pues ellos resguardaron, y ese disco solar, ¿no? Por este hermano mayor cósmico, Arachmu Muru, con sus 24 discípulos, resguardaron este disco solar y lo llevaron a las montañas sagradas, donde que hay construcciones de ciudades subterráneas. Sabemos que eso existe en el lago Titicaca, Paititi, el mismo Machu Picchu, los grandes túneles que se interconectan. Y así resguardaron en el disco solar todas nuestras vivencias y la enseñanza, conocimiento de nuestros ancestros. Y luego los incas galácticos se fueron a su estrella de origen, al igual que los apus galácticos. Y aquí solamente se quedaron en la tierra los sacerdotes y los seguidores que tenían que resguardar y atender a todos los tahuantinsuyanos. Entonces, ya densificado, ¿no?, por la noticia de la llegada de los invasores, donde los incas terrenales que conocemos por historia creada, los incas de la tierra, como nosotros siempre nos han enseñado,
de Atahualpa, Huáscar, todos ellos densificados, que ellos también estaban ya enfrentados, debilitados. Pues en esa situación llegan los invasores con la religión, porque es la religión la que dominaba en el mundo. Por eso los reyes o los gobernantes juraban ante la Biblia, ante la religión, ante su cruz, ante sus elementos que ellos adoraban. Era una forma de contratos. Entonces, cuando llegan aquí, a estas tierras, prácticamente somete, ¿no?, a un pueblo que ya estaba densificado, a un pueblo que estaba dividido también, y usaron su tecnología, a mi entender, una tecnología extraterrestre, de entidades negativos que controlaron el mundo. Porque sin su ayuda no hubieran podido reducir a esos tantos millones de habitantes que entonces existía aquí en Tahuantinsuyo. Como tal, ellos implantaron pues el miedo y trajeron la Biblia y sometieron a todos los originarios a que creyeran en su religión, en su forma de vestir, pensar, y trajeron su propia versión de educación y su sistema de gobernar. Entonces, casi a los 1565 aproximadamente, surge en respuesta un movimiento de resistencia cultural, que de hecho estaba conformado por grandes sabios, amautas, los taquicamayo, donde que se entendía la música, la danza, el canto, porque ellos eran poseedores de los jarauis y sabían el potencial, el poder que tenía el sonido frecuencial. Por eso que ellos son los primeros que de alguna forma comienzan a rebelarse y a predicar que se restaure todas las formas, vivencias andinas ancestrales. Y tratar de restaurar las huacas, donde que era para nosotros la conexión energética con los elementales de la tierra y con nuestros hermanos mayores que moraban en las altas montañas y en las huacas sagradas. Restablecer el Ayin Kausai, basado en el Aini, en la Minca, en la Mita. De igual manera, restablecer nuestro idioma ancestral, el Runasime, porque el Runasime, en su contenido que significaba la palabra, era más pulcro, más puro que el idioma español, castellano, que muchas de ellas venían con trasfondos y trampas, que en su etimología cada palabra decía otra cosa, pero a nosotros nos enseñaba de otra manera. Entonces, toda esa sabiduría ancestral basada en los simbolismos
basado en nuestros quipos, en nuestros yupanas, en nuestros textiles que están grabados. Todo eso teníamos que revalorar y defender en ese momento, en ese taquiungüe. Porque para nosotros, con la divinidad era un entendimiento con los 4 elementos de la vida. La relación armoniosa con el agua, con la tierra, con el aire, el viento y el fuego, que estaba orientado no a la adoración, sino a la revaloración, el respeto al Padre Sol, quien era el protector de poder dar la vida en conexión con la tierra, para que pueda crecer las plantas, para que pueda todo ser vivo pudiera vivir alimentándose de esos fotones del sol. En ese sentido, pues, el taquiungüe marca una etapa en el momento como una rebelión, como hacer frente a esta invasión de la religión apostólica romana, de la religión católica apostólica romana, donde que crean la Inquisición para reducir y perseguir a todos aquellos originarios de entonces. Y allí estaban involucrados los danzantes tijeras. Por eso hasta en nuestras músicas hay nuestro huañuyungüe. Tenemos nuestro ayapampay. Tenemos muchos que todavía perviven hasta estos tiempos. Nuestros ahora llamados Pascuas, pero que son prolongación de nuestros jarauis, de nuestros taquis. Y todo eso, pues, de alguna forma se ha hecho un espacio de lucha en ese momento, de rebeldía, de dolor, ¿no? Ante este avasallamiento que surgió. Y así nace este famoso Semana del Ensayo Ceremonial del ritual Pachabelay y Chaquiaclay. Y justamente se toma la fecha, precisamente esta fecha implantada, creada, la Semana Santa, ¿no? Donde como contraoposición, los danzantes, los layas, crean esta versión donde dice: Cristo muerto ya no manda más en la tierra, por lo tanto salimos los danzantes a poder regocijar y encontrarnos con nuestros apos, con nuestras divinidades, y hacemos la iniciación para poder enseñar a los menores, a las nuevas generaciones, todo el saber y el conocimiento que nos han dejado nuestros ancestros. Por eso que justo en esta semana se hace este ritual también.
Pero hablando álmicamente, estas cosas también son como una forma de trampa, porque el hacer frente o enfrentamiento, simple y llanamente estás provocando que haya una drenación de energía, ¿no? Basado en el sufrimiento, en el dolor, y eso es negativo. Eso es una energía densificada y que solo alimenta a las entidades negativas que drenan energía. Es decir, ellos crearon este falso Cristo crucificado para de alguna forma someter al miedo a la gente o a la humanidad, entre ellos los danzantes tijeras. Por lo tanto, los danzantes se rebelaron. Tal así, cuando se construyó, por ejemplo, las iglesias o las capillas encima de nuestras huacas o encima de nuestras montañas sagrados o encima de espacios sagrados donde que nosotros teníamos una conexión, porque eran portales o ventanas, vórtices de la tierra que guardaban una cierta energía para conectarse con nuestros hermanos mayores, los apus. Pues ellos eso por encima lo construyeron las capillas, las iglesias, para desviarnos, para borrar esos espacios energéticos sagrados. Sin embargo, en el danzante, en su memoria celular, había esa fuerza de entendimiento y manifestación, donde que se sobrepone y dice: ustedes construirán las iglesias, pero nosotros subiremos con la soga a la torre por encima de la iglesia y ahí danzaremos. Esa simbolización hasta hoy pervive, que está en el Torre Gespio o Lazo Gespio. Pero todas estas cosas han surgido producto de esa reacción, producto de eso no dejarse a someter. Y hemos pervivido a esto hasta estos tiempos. Pero toda esta vieja forma de vivir y entender tenemos que ir dejando. Así como la tierra hoy está cambiando su frecuencia y está en camino a ascensión, pues los que habitamos y vivimos aquí también tenemos que hacerlo. Y para ello tenemos que dejar estos actos, estas formas de pensamientos que solo hace un enfrentamiento de dolor, un resentimiento que queda del pasado. Y eso álmicamente no nos favorece para poder nosotros también ascender, para que nosotros también elevemos nuestra frecuencia, para poder encaminarnos a esta ascensión planetaria y por ende nuestra libertad de nuestras almas. Porque hoy en día ya estamos viendo todos estos cambios que están suscitando en el mundo.
Y tenemos que entender que el ser humano debe recordar y preguntarse quién es y qué hace aquí en este planeta, cuál es su rol, cuál es su misión o por qué está aquí y para qué. De tal forma, en este ritual del Pachabelay y Chaquiaquiay, debemos ir recuperando algunas enseñanzas sabias de nuestros ancestros, pero también hay que ir dejando lo que llegó con la religión y se ha mezclado entre nosotros, como por ejemplo el castigo usando el látigo de 3 puntas, que eso es un castigo romano, eso no es del mundo andino. O el estar persignándose, tampoco es del mundo andino. Eso también es de la religión católica que vino. Y tantas otras formas de simbolizaciones que aún se practican dentro de la danza tijeras. Entonces no podemos estar así mezclados, ¿no? Ahora, del lado mestizaje, del lado que se ha fusionado, bueno, las cosas buenas hay que tomarla y hay que mantenerla viva, porque ya es parte de nuestra herencia también. Así como nuestros apellidos ya no son tan puros en Runasime, asimismo también tenemos que aceptar nuestro mestizaje y ir tomando los lados bonitos de cada cultura, sea europea o sea andina, y encaminarnos, ¿no?, al Ayin Cauce. Por esta razón, yo quiero de alguna forma compartir lo poco que entiendo y lo que estoy experienciando, para que ustedes también de alguna forma busquen su camino y no estén cometiendo ya pues estos errores del pasado, que solamente sirve para drenar energía y alimento para las entidades que controlan este mundo. En ese sentido, quiero un poco hablar de la ofrenda o el pagapu. En estas fechas también se realizan como con esta palabra que siempre porula, que es el retiro espiritual. Pero un retiro espiritual que está hecho más festivo, más de vida social que lo espiritual. Por ejemplo, muchas veces se juntan los danzantes y solamente para de alguna forma mirarse o verse, saludarse, y creen que ellos de esa forma están cumpliendo el buen dominio de hacer estos rituales que a veces van en grupos a las montañas.
Para nuestro entender, las montañas sagradas son para nosotros, pues, donde para nosotros es espacios donde moran los guardianes custodios de la tierra, los elementales, devas de la tierra, las rocas, cristales, árboles, lagos, ríos, etc. El abuelo roca que sostiene la tierra. Si no habría rocas, no habría caja, ¿en qué se sostendría la tierra? Y todos ellos tienen vida. Y quienes nosotros entramos a las montañas debemos pedir permiso a esos guardianes solares, como a Yacapura, Sameki, a Pumuca Turuca, a Uroca, Sacó, etc. ¿Quiénes son guardianes custodios que están anclados aquí en la tierra? Y ellos viven en esas altas montañas sagradas. E inclusive cada montaña que tiene nombre es un nombre de ese ser. Por ejemplo, cuando hablamos de Huancavelica, Aputambraico. Tambraico es un ser. Huamanrazo, o Carguarrazo, o Razos Huilca, Huaytapallana, todos los apos. Y los apos también tienen jerarquía. Hay menores y mayores y un principal, donde que ellos se interconectan y se comunican, porque cuanto más pico alto son como una forma de antenas. Por eso que nosotros, los entendidos, danzantes tijera, cuando vamos no a adorar, sino que a una forma de consulta. A ellos, para restablecer o armonizar algún problema existente que haya. Y la hoja de coca, que para nosotros es un medio de invocación a los apos, es un lenguaje intermental. La coca cumple esa función. Y nosotros nos conectamos con ellos porque ellos están allí. Y también para poder energizarnos, para poder hacernos nuestra limpia, nuestra sanación, en fin, muchas cosas que encontramos en ese entender. Y cuando se ofrenda, simple y llanamente es una retribución del apoyo que te ha brindado, como a la tierra. Cuando se ofrenda a la tierra, simple y llanamente está retribuyendo los mejores productos, frutos que la tierra misma te ha dado, y tú vas en agradecimiento, como un balance armonioso de decir gracias. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno entra a esas montañas. No puedes entrar allí sin antes calibrar tu frecuencia a la tierra. No puedes allí entrar sin permiso, ni hasta tomarse fotos.
A veces uno quiere abrazar el árbol y cree que es abrazar nomás. De repente el árbol no quiere que le abraces, porque está haciendo una energía densificada y eso no le hace bien al árbol. Pero cuando tú pides permiso y cuando tú te calibras a su frecuencia, vas a entender y también va a hacer una conexión de viceversa, energético, el árbol y el hombre. A ese entendimiento es lo que tenemos que llegar, porque todas esas orillas, rocas, tienen vida. Toda la existencia tiene su espacio y tú no puedes vulnerar esos espacios sin su permiso. Entonces a veces nosotros equivocadamente vamos así en grupo, todos a las montañas. ¿Y usted cree que cuando ofrendas haces en grupo, cree que los apos sagrados te van a recibir? No, pues. ¿Cómo puede recibir cuando alguien por aquí está tomándose foto? Por allá está un chico, de repente aspirante, está mirando a otro danzante, qué movimientos hace, qué cosas hace, está distraído. Otros están con zapatos, zapatillas, otros están tomando, otros están solamente de chismosos mirando. No se puede así. Y no te van a atender. Porque tú, para que los apos te atiendan, tienes que estar en su frecuencia. Y para eso tienes que purificar tu cuerpo. Este cuerpo tiene que estar alineado a su frecuencia de esas montañas. Por lo tanto, lo que comúnmente estás haciendo es una pantomima, una distracción, una cosa cultural de visualización para que digan que así se hacen los ofrendas. Cuando todo eso es muy íntimo, cuando todo eso es sagrado, es privado. Entonces esas cositas, pues hermanos, hay que tener mucho cuidado e ir cambiando. Todos podemos tener error, podemos tener falencias de conocimiento, de información, pero para eso estamos, para ayudarnos, apoyarnos y poner en la práctica. Solo lo que pones en la práctica es tu verdad. Y así vas caminando. Al igual, por ejemplo, el sonido. El sonido es otra de las maravillas, frecuencias, pues, que tiene poder. La música, la danza, el movimiento, todos ellos tienen sabiduría. El sonido es una de las creaciones primigenias que tiene mucho poder. Por ejemplo, se imaginan si nosotros los danzantes, solo 500 danzantes, en uno de los apos de las montañas, vamos a anclar ahí los 500 danzantes, todos calibrados su frecuencia, todos mentalmente orientados solo a ese objetivo, a un objetivo. Y las tijeras calibradas sonando de los 500 danzantes. ¿Ustedes se imaginan qué cosa podemos crear con eso? Hasta podemos mover montañas. Sí, Señor. Pero armonizado
todos en la misma frecuencia, así, calibrados, los 500 o los 1000. El poder del sonido es bastante profundo. Y nosotros tenemos esas herencias. Tenemos eso. Nuestras tijeras tienen mucha representabilidad, mucho poder en su simbolismo. Solo que nosotros, de repente por ignorancia, pues no lo estamos explorando esa parte. Entonces para los danzantes es sagrado, pues, ¿no? La mamacoca es sagrado. Los 4 elementos de la vida, ¿no? La tierra, el agua, el aire, el sol. Entonces nosotros tenemos que revalorar eso de nuestro mundo andino. Y ahí está la sabiduría. Y dejemos ya pues las malas enseñanzas que ha venido con la religión foránea. Ya olvidemos eso. Estar todavía ahí persignándose a los santitos. A veces ya se ve ridículo para los danzantes que vienen de un historial tan profundo como es el Takiungo. Entonces nosotros tenemos que retomar esas prácticas más genuinas que nos va a permitir evolucionar y no estar cerrado, no estar cerrado simple y llanamente siguiendo lo que nos han programado, porque eso no está correcto, porque se repite cada un tiempo la misma práctica y así no vamos a evolucionar. Así no vamos a poder ascensionar, ¿no? En este cambio cósmico planetario. Por eso, hermanos, hay que tener mucha reflexión en estos asuntos de creencias, porque los tiempos van cambiando y uno tiene que ir cambiando. Por lo tanto, no podemos estar atrapados en el surgimiento del Takiungue. Eso es nuestro pasado. Ahora tenemos que direccionar nuestro camino con otras perspectivas más armoniosos. Retomar los valores que nos han dejado nuestros hermanos mayores en el mundo andino. Por ejemplo, eso de Amayuya, Amazú, Amajeya, eso lo trajeron, eso lo han creado prácticamente los invasores. Porque eso te han puesto a ti para que tú no robes, tú sigues trabajando, no seas ocioso y no seas mentiroso, mientras que ellos estaban robando. Ellos sí mentían, ellos sí robaban y no trabajaban. Y a ti te programaron eso para que tú estés a miedo con eso y estás estancado. En el mundo andino nadie robaba. Por lo tanto, esa ley no servía. ¿Por qué crees que inclusive muchas chulpas o las casas o los lugares que ahora le llamamos, ¿no?, como ruinas, y muchas casitas que están, no tenían puerta? No tenían puerta. La puerta era para entrar, salir, pero no había una puerta que se cierra con candado, con cerrojo, qué sé yo.
¿Por qué? Porque no había ladrones. Ahí todo se respetaba, en el mundo andino se respetaban. Si por hambre cogían algo, lo decían o lo devolvían después. En realidad nuestro mundo, nuestra cultura andina ha sido muy hermoso. Lógicamente antes de la densificación. No podían mentir. Ahí no había un ocioso, todos trabajaban merecidamente para poder tener lo suyo. Esas formas de leyes o crearon los invasores. Entonces nosotros equivocadamente estamos repitiendo esas cosas. Por eso es importante. Yo podría hacer en nuestro UNACIME toda esta comunicación, esta información, pero los nuevos valores, los chicos que han nacido ya en ciudades, todos ellos, que poco van a entender si yo hago nuestro UNACIME, pero debemos practicarlo, debemos hacerlo, porque el UNACIME es el más puro, más pulcro en su significado de cada palabra que emitimos. En el castellano hay muchas palabras trampas. Pensamiento, miento. Trabajo, traba, abajo. Ya estamos repitiendo. Vidas y vidas. Y muchas de esas palabras están alteradas en su significación original, o sea, su etimología. Al igual que nuestra historia, muchas de nuestra historia están inventadas, creadas, porque vivimos pues, o vivíamos en un sometimiento de control de una granja humana. Y aquellos que se hicieron pasar de Dios, ¿no? Ellos se han apoderado y han tomado el control de este planeta. Y todo eso, en estos tiempos, se está liberando. Y para eso también todos nosotros nos tenemos que liberar, justamente dejando todas estas creencias, todas estas historias, falacias que nos han adoctrinado, que nos han programado y que nos han enseñado, para podernos liberar y volver al autoconocimiento. Porque verás que todo este mundo está manejado por una tecnología. Tanto así que todo lo que estamos haciendo está grabado en una computadora cuántica, el quantum, donde que ahí estás almacenando todo lo que tú haces, todo tu aprendizaje, todo tu conocimiento. Porque si no, no tendría sentido que tú vas a venir, nacer aquí, crecer, reproducir y morir, y que luego ¿qué viene? Por algo has venido aquí. De tal manera, hermanos y hermanas, para terminar, como un modo de reflexión, quisiera pues aprendamos a controlar nuestros 5 sentidos, nada más. Creo que con eso ya podemos hacer bastante para ir cambiando. Los 5 sentidos, que es pues, lo que vemos, ¿no? Nuestro ojo maravilloso, que todo entra por allí, imagen, bueno, malo, todo estás absorbiendo.
Entonces hay que saber controlar lo que ves, tus ojos. Controlar lo que escuchas. Sonido que estás escuchando, que entra por aquí. También hay que aprender a controlar eso. Controlar lo que comes, lo que entra por la boca y lo que hablas, porque es un decreto. Lo que tú manifiestas se hace. Entonces, siendo así, hay que controlar también lo que hablamos, la boca. Y el otro, lo que respiras. Tener ese paz interior, tener inspiración y el control de la prana, es decir, nuestro olfato, también saber controlar. Y por último, lo que tocas, cada cosa que tocas, ejecutas, realizas, el hacer, tu tacto, tu mano, controla. Mira, tanto será todas las programaciones de control que nos han hecho y la manipulación genética que nos hicieron en un tiempo. Es otra historia eso. Y nosotros con los 5 sentidos existimos aquí. Solo con los 5 sentidos. Sabiendo que existen 20 sentidos más o facultades. O sea, si eso se activan, eres todo omnipotente, un creador. Pero no puedes activar eso mientras que no puedes ni controlar los 5 sentidos. En ese 20 sentidos, o 15 más que faltan, ¿no? Que yo recuerdo está la telepatía, la teletransportación, la bilocación, la telequinesis, etc. Que se sabe ya hoy en día, muchos seres, el cuerpo humano están activando, ¿no? Porque ellos están trabajando eso, están alineando su frecuencia, están calibrando su cuerpo, usando técnicas. Entonces están empoderándose de esas facultades. Pero esas facultades, ¿para qué? Para destruir, no. Por eso de repente nos han quitado, pues. Porque esas facultades deben ser para construir. Eso debe ser su orientación, no para la destrucción. ¿Para qué vas a querer tener poder para destruir? Y siempre estar en ese amor incondicional al próximo y a toda la existencia. Desde una hormiguita hasta un elefante o hasta un animal más gigante que hay en este planeta. Todos merecen respeto y tienen su propio espacio. Y cada cual también está a servicio de uno del otro, pero con permiso. Con permiso es distinto a que tú tomes sin su permiso. Es como que alguien quisiera entrar a tu casa y sin que tú le des permiso se metió. ¿Qué es eso? Es una violación a tu domicilio. En cambio, cuando tú le abres la puerta, le das tu permiso, es distinto. Igual es para el mundo de hormiga, para el mundo de los árboles, para todo. Eso es vivir en armonía. Eso es vivir en conexión con la naturaleza. Eso es lo que han practicado nuestros ancestros del mundo andino y nos han dejado como herencia a los danzantes tijeras. Por eso los danzantes tijeras bailamos, honramos a los apus, honramos al agua, al Yacumama, las cataratas, jochas y a todos los elementales guardianes que moran en ello. Muchas veces nosotros, tal vez en el error, siempre hemos adorado,
queremos adorar como al yesito imagen a la madre tierra, diciendo, mamacha, Pachamama, Pachamama. Cuando el Pachamama ni siquiera sabemos su historia del Pachamama, cuánto de porcentaje es verdad el Pachamama, la tierra real, y cuántos de ellos lo quemaron en las guerras intergalácticas. Y para compensar hicieron una simulación, un domo donde que nos colocaron. Y nosotros de repente equivocadamente estamos adorando a una simulación que está hecho a nuestros ojos, está programado a nuestros ojos. La tierra que ves no es tierra real. Entonces, ¿cómo reconocer eso? Por frecuencia, por sentir. Por eso que nosotros siempre vamos a las altas montañas, las montañas más lejanos, inhóspitos. Entonces, todo eso, esas cosas tenemos que aprender a diferenciar. Ahora la madre tierra se está restaurando. Sí, Señor. Después de 12.000 años de aquel diluvio universal, pues ahora en estos tiempos se cumplieron ya el tratado ese 2025, donde estos señores, seres que se han densificado y que se han hecho pasar de dioses, han controlado esta tierra, pues ellos tienen que ahora abandonar esta tierra. Y para eso hay otros seres, custodios de la tierra, que muchos de ellos están fractalizados en cuerpos humanos y están haciendo su labor cada uno de acuerdo a su estructura. Entonces, nosotros equivocadamente pues nos han vendido el término Dios muy manipulado, y ese término uno tiene que entenderlo de la mejor manera. Por ejemplo, el Dios cristianismo está basado pues en la figura, por ejemplo, de aquel barbudo omnipotente sentado, hay que le llaman Yahvé, Jehová, o en otras naciones Alá, en fin, en cada cultura con distinto nombre, ¿no? Y en el cristianismo igual, al Cristo crucificado, a Jesús, ¿no? Lo cual no es pues así. Inclusive en el mundo andino mismo, ¿no? Nos ponen el deidad Huiracocha. Y esas interpretaciones pues que cada religión lo practica y muestra al mundo, son pues de ellos, ¿no? Y para nosotros en el mundo andino tenemos también nuestros propios conceptos basados en las realidades existentes. Siendo así, en cuanto al término de Dios, yo más personalmente me acerco a la definición, por ejemplo, que lo hace Dios de Spinoza, o igual también Albert Einstein, ¿no? Él también lo define, ¿no? A Dios en su forma de entender. Y para mí más esos términos o esa interpretación se acerca más a la forma como nosotros también del mundo andino percibimos. Voy a leer un fragmento, permítanme, lo que Spinoza como define el término Dios. Para Spinoza, Dios no es un ente personal y trascendente, sino la naturaleza misma, una sustancia única y eterna, que es causa de sí misma. Eso es lo que define Spinoza. Albert Einstein dice: Dios es infinitamente superior, más impersonal e intangible, sutil pero no malicioso. Siendo así, pues tiene una definición más cercana a lo que nosotros percibimos. En el mundo andino,
lo llamamos Iliatixi, que para nosotros significa el luz fundamental, el innominable, la energía total de la creación, ¿no? La luz, el iluminado, que de hecho se entiende pues como una inmateria, como una energía inmateria, ¿no? Padre, madre, del cual se ha creado los hijos, ¿no? Ya materializados, con diferentes estructuras, ¿no? Genetistas, sanadores, ingenieros constructores, justicieros cósmicos de equilibrio, bibliotecarios cósmicos que guarda el conocimiento, la sabiduría, en fin, cuyos sellos se le ha denominado como dioses menores, y así sucesivamente, jerarquías tras jerarquías, ¿no? Que está creado. Por lo tanto, ellos también están confederados en federaciones, en confederaciones. Ellos también tienen organizaciones de acuerdo a sus jerarquías. Lógicamente, para nosotros ellos son seres superiores que tienen una evolución, ¿no? Más sin conocimiento que nosotros, que estamos aquí en la tierra como un cuerpo humano. Y por eso que hay un dicho que dice: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Claro, porque aquí en la tierra también estamos administrándonos así, ¿no? Con autoridades, ¿no? Con clases sociales y diversificados. Entonces, siendo así, uno tiene que entender pues que todo parte de una creación evolutiva y va expandiéndose a través del tiempo. Entonces, dentro de esto obedece pues, de acuerdo a sus estructuras, a seres luminosos, benevolentes, y a seres densificados, negativos, ¿no? Que por su estructura ellos tienen una forma de vida. Lo que está mal es que muchos de esos seres que han venido a administrar la tierra se han negativizado y se han autodominado de dioses y han esclavizado a la humanidad, haciendo un control totalitario, ¿no? Y se han fractalizado en cuerpos humanos, lo cual pues vemos en muchos gobernantes, políticos, militares, en todo eso vemos toda esa emanación de esos seres, ¿no? Que se comportan y cómo actúan ante la humanidad. Y como ello también hay, vuelvo a decir, ¿no? Que hay seres también benevolentes, custodios que también están fractalizados en seres humanos, que también están haciendo su papel. Por lo tanto, nosotros ya tenemos que, los danzantes, quitándonos ese velo de estar pues pensando en un Dios que tiene nombre, en un Dios que ha venido, ¿no? Con el cristianismo, en ese Dios crucificado, ¿no? Que es patético, porque como un Dios va a ser crucificado por un ser humanos mortales comunes, ¿no? Es absurdo. Entonces todo eso nos han programado, nos han vendido
en la ignorancia para someternos al miedo y todo el mundo esté ahí pues adorando, sufriendo ahí al Dios crucificado, que es un invento, que es muy distinto al ser Jesús o Yoshua, Sananda, Mikaki, que se le conoce con distintos nombres. Es un ser que ha traído pues una misión a enseñarnos la tecnología de la resurrección en cuerpo y alma, y lo cual está tomando vigencia en estos tiempos. Claro, cuando hablas de Jesús tan manoseado el nombre, ya pues nosotros siempre asociamos a la religión, pero sin ir muy lejos, para nosotros también ese ser ha venido en el mundo andino, porque él ha estado en todas partes, lo que muchos le llamamos como Tunupa, ¿no? Y sus formas de actuar tienen bastante similitud. Hay historias, inclusive donde el Cristo cósmico, el Cristo es entendiendo, es una conciencia, ¿no? De frecuencia, de alta vibración o elevación secuencial. Se dice que él también caminó por estas tierras andinas, inclusive estuvo por las zonas áridas que ahora está en las Pampas Nazca. Hay historias bonitas. En fin, todo va revelándose en el tiempo ahora, en esta ascensión planetaria, y vamos entendiendo poco a poco y diferenciando pues, ¿no?, qué es Cristo y quién es Jesús, ¿no? Entonces a nosotros pues religiosamente nos han adoctrinado, y especialmente fue muy duro en Huancavelica y en Ayacucho. Por eso Ayacucho tiene más de 33 iglesias. Mira, ahí nomás hay que ver, en un pueblo tan pequeño, más iglesias que otras construcciones. Igual en Huancavelica, ellos invadieron pues por las minas, ¿no?, por nuestra riqueza minera. Y bueno, así tan fuerte este sometimiento, ¿no?, religioso. Por lo tanto, nosotros en estos tiempos hay que ir discerniendo esa parte y dejando ya pues de estar ahí adorando, ¿no?, tal Dios, no, señores, ¿no? Menos los danzantes que sabemos nuestra historia ancestral de nuestros hermanos mayores. No podemos estar cayendo a eso, ¿no? Que podemos respetar su forma de ser de cada prójimo, pero es suyo, como también ellos nos tienen que respetar a nosotros, viceversa. Yo estoy hablando del mundo andino en sentido de los danzantes tijeras. Un danzante tijera no puede estar persignándose, no puede pues un danzante tijera estar tirándose azotes, cosas que no son del mundo andino, ¿no? O estar adorando yesos. Uno podría decir, pero eres libre cada uno de elegir. Sí, pues señor, eres libre, pero no en la danza de tijeras. Nuestros ancestros no hayan luchado tanto, no hayan resistido tanto para que nosotros estemos en estas condiciones. Simple y llanamente no es tampoco hacer frente, sino que es dejar eso que no es nuestro, que nos atasca evolutivamente para poder entrar a lo interior. Siempre estamos viendo lo exterior, lo físico, todo lo que es afuera. Entonces dejamos de ver la parte interior, a nuestro ser. Entonces en ese sentido es lo que yo trato de reflexionar, ¿no? Por esta vez a los danzantes tijeras.
De repente más adelante, hagamos para todos. Lógicamente que desean escuchar y practicarlo, porque todo es un camino que hay que ponerlo en la práctica, toda información en la práctica. Solo eso es tu verdad, ¿no? En ese sentido, pues, hermanos, hermanas danzantes tijeras, hay que ser más consecuentes y honestos con nuestro entender sobre el término Dios. ¿Y a quién uno estás entregando tu poder? Y estás vendiendo tu alma para que siempre esté controlado. Por eso más bien si hay danzantes que se han bautizado cuando eran bebés, ¿no?, en la religión, algunos que se han confirmado, otros que se han matrimoniado, que todos esos contratos tienen que ir limpiando, tienen que ir rompiendo. Porque si no, tienen un contrato y ese contrato va a estar hasta otras vidas, arrastrando. Y nunca van a ser libres, porque estamos solamente distraídos sin alimentar, investir, en hacer para nuestro cuerpo físico, exterior, pero no estamos viendo la parte álmico, espiritual. Esa parte estamos dejando de lado. Entonces, justo estos tiempos es para eso, y un despertar que nosotros tenemos que alinear a eso, aprovechando el cambio frecuencial de la Madre Tierra, los fotones que está emanando el Padre Sol, para poder calibrar y transformar nuestro cuerpo avatar, a ir alineando todo, para nosotros también tener esa oportunidad de ascensionar, al igual que la Madre Tierra. De eso se trata. No es cualquier tiempo que estamos atravesando. Por lo tanto, dicho esto, lo único pues, quisiera que en estas reuniones de nuestros ensayos ceremoniales, pues más que haya pues una vez más la alegría, ¿no?, el regocijo, el compartir, ¿no?, disfrutando la maravilloso entonar de los sonidos de nuestros violines, el arpa, nuestras tijeras, las voces genuinas de nuestros huarmigalas, huarmituso, o las mayoralas, bueno, con distintas denominaciones que conocemos en distintas comunidades, tanto en Ayacucho, Apurímac, en Huancavelica. Entonces, hay que elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia, en sentido armonioso, en sentido de la alegría, del amor incondicional, haciendo cosas positivas, bonitas, equilibradas, armoniosos. Con eso vamos a ayudarnos nosotros y también vamos a ayudar a la Tierra, porque somos como una especie de baterías nosotros también, que contribuimos con nuestra energía frecuencial, ¿no? Si nuestra energía es elevada, de alta vibración, pues contribuimos. Pero si estamos densificados, prácticamente no estamos contribuyendo a esta transformación cósmico-planetaria y humana. ¿Y qué más? Más adelante estaremos de alguna forma tratando de repente otros temas como la institucionalidad, ¿no? Que pues en eso parece que no hemos entendido todavía, pero a base de las experiencias que hemos vivido, pues hay que ir direccionando, ¿no?, la institucionalidad en favor de todos, para bien de todos. Chaynam wawqipanikuna, chayllatam llapan sunquywan qamkunapaq rimaykamuni.
kay kuyakuyniwan, kay yachayninchik, kay tusuyninchik, takiyninchik, huñuykuwanchik huk aylluta hina. Chaymi ñuqapas anchalla tukilla yachayniyta, urwayniyta qamkunaman willakaykamuni. Ichapas qamkunapaqpas chaykuna allin kanman camino churakuynikichikpi. Kunan ya puntaman aparisun kay sumaq wischukuy Pachamamapi, kay awqa runakunamanta, kay llakikunamanta huk kusikuy allin kawsayman wischukuchkanchik. Chaynallataqmi munani qamkunapaqpas kay pachapi kay allin kawsayta lliw unanchakusun chay sumaq ñan kawsayman. Kay runa siminchikta kasqan yuyarisun, kasqan parlarisun. Kay runa siminchikwanmi yuyarisun punta ayllunchikunata, paykunatam yupaychasun kay rima runa siminchikwa. Chaynam wawqipaniykuna aw kawsaywanqa hinallataqmi ruwachkasun imallatapas lliwpaq. Chaynam wawqipaniykuna. Bueno, hermanos, hermanas, con estas palabras me despido de ustedes, esperando que tengamos en la próxima siempre compartiendo por el bien de todos. Y por ahora quisiera excusarme a las invitaciones que me han hecho muchas instituciones y danzantes de tijera invitándome a esta reunión del ensayo ceremonial Pachabelay y Chaquiaquiay. Gracias. Esta vez no voy a poder asistir porque como es de su conocimiento, yo estoy en una misión que tengo programados y debo cumplir también mi responsabilidad para la cual estoy aquí. Pero seguro que en los próximos vamos a ir compartiendo y encontrándonos en algunas reuniones. Y gracias más bien a todos ustedes por esa comprensión y por escucharme. Lo poco que la vida me ha dado la oportunidad de experienciar, de entender, de transitar, de hacer, y lo cual también quiero compartir con ustedes. Y todos vamos aprendiendo, todos vamos tejiendo en ese transitar de la transformación de nuestra Madre Tierra. Así sea. Gracias, gracias. Tupananchikama wawqipaniykuna.